Dicen que los monstruos solo existen en los cuentos, pero a veces nacen entre nosotros. Viven en pueblos tranquilos, sonríen a los vecinos y nadie sospecha lo que esconden detrás de una puerta cerrada. Hoy te contaré la historia de uno de esos hombres, un nombre que inspiró a Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes. Un hombre que transformó el miedo en realidad. Su nombre, Ed Gein. Para entender a Ed Gein, primero hay que conocer el lugar donde creció. Plainfield, Wisconsin. Un pueblo pequeño, rodeado de campos de maíz, silencioso, donde todos se conocían. Ahí nació Ed, en 1906, hijo de Augusta y George Gein. Su padre, un hombre alcohólico y frustrado. Su madre, profundamente religiosa, obsesionada con la pureza, con el pecado y con el castigo. Augusta no solo era estricta, era autoritaria, fanática y fría. Convenció a sus hijos de que el mundo era perverso, que las mujeres eran fuente del mal y que solo ella podía guiarlos hacia la salvación. Ed creció bajo su sombra. No tenía amigos. No podía hablar con nadie más. Su universo era ella. Y el miedo a decepcionarla. Cuando su padre murió, Ed apenas era un adolescente. Su hermano Henry intentó alejarse, pero no duró mucho. Una noche de 1944, un incendio arrasó parte de la granja, y Henry murió. Dicen que su cuerpo fue hallado sin signos claros de haber muerto por el fuego. La policía no investigó más, y Ed se quedó solo con su madre. Cuando Augusta murió, en 1945, Ed perdió el único vínculo que lo sostenía. Para muchos, fue el fin de su madre. Pero para él, fue el inicio del vacío. Plainfield lo veía como un hombre extraño, tímido, pero inofensivo. Ayudaba en los campos, hacía reparaciones, cuidaba niños. Nadie imaginaba lo que ocurría en su mente. Las noches se hicieron más largas, el silencio de la casa se volvió insoportable, y la ausencia de su madre, una voz constante en su cabeza. Ed comenzó a visitar cementerios, no por vandalismo, sino por necesidad. Buscaba mujeres que se parecieran a Augusta. Decía que quería traerla de vuelta. En su mente, la línea entre la vida y la muerte empezó a borrarse, y la granja Gein se convirtió en su refugio, en su templo y en su prisión. Durante años, nadie sospechó nada, hasta que, en 1957, una mujer del pueblo desapareció. Su nombre, Bernice Warden, dueña de la ferretería local. La policía siguió un recibo. El último cliente registrado ese día era Ed Gein. Cuando los agentes llegaron a su granja, lo que encontraron los dejó sin palabras. No vamos a describirlo aquí. No hace falta. Solo diremos que el horror estaba en cada rincón. Objetos imposibles, restos humanos transformados en muebles, ropa, adornos. Y sobre todo, una obsesión enfermiza con la figura materna. En ese instante, el mito comenzó. El monstruo de Plainfield había nacido. Durante los interrogatorios, Ed no parecía agresivo ni violento. De hecho, era educado, casi inocente. Respondía con calma, como si no entendiera la magnitud de sus actos. Dijo que no mató a muchas personas, que la mayoría provenían de los cementerios, que solo quería entender a su madre. Los psicólogos lo describieron como esquizofrénico y con trastorno de identidad. Vivía en un mundo interior donde la realidad y la fantasía se mezclaban. En su mente, no era un asesino. Era un hijo que intentaba curar su soledad. El caso conmocionó a todo Estados Unidos. Los periódicos se llenaron de titulares. Las fotografías de la granja se convirtieron en símbolo del horror. Pero la justicia no lo trató como a un criminal común. En 1958, Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente. Pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos. Allí fue un paciente modelo. Tranquilo, obediente, casi amable. Pasaba sus días leyendo cómics y ayudando a los cuidadores. Murió en 1984, de causas naturales, a los 77 años. Y así terminó la vida del hombre que nunca dejó de ser el niño perdido en una granja.
Podríamos pensar que la historia de Ed Gein terminó con su muerte, pero no fue así. Su legado se filtró en la cultura popular. Norman Bates, el personaje de Psicosis, se inspiró en él. También Leatherface, de la masacre de Texas, y el inquietante Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes. Cada uno tomó algo de su psicología. El apego enfermizo a la madre, la piel como símbolo de identidad, el aislamiento, la confusión entre amor y horror. Lo irónico es que Ed nunca buscó fama. Nunca imaginó que su nombre se convertiría en sinónimo de terror. Solo quería no estar solo. Hay algo perturbador en la historia de Ed Gein. No solo por lo que hizo, sino por lo que revela de nosotros. ¿Por qué nos fascinan estos casos? ¿Por qué seguimos mirando hacia el abismo, sabiendo que el abismo también nos mira? Quizá porque, en el fondo, queremos entender qué hace que una mente cruce la línea, donde termina la humanidad y empieza el horror. Ed Gein no fue un monstruo de ficción. Fue un ser humano, roto, distorsionado, perdido. Y eso es lo más aterrador de todo. Su historia nos deja una lección oscura, una advertencia sobre lo que ocurre cuando el dolor, la soledad y la obsesión se mezclan sin control. En cada pueblo, en cada calle silenciosa, puede haber alguien así. Alguien que parece inofensivo, pero que guarda un universo oculto dentro de su mente. Y lo más inquietante es que esos universos a veces nacen del miedo, de la culpa, del amor mal entendido. Ed Gein nos recuerda que el mal no siempre ruge, a veces susurra, a veces simplemente vive al lado. Este fue un nuevo episodio de Darkside. Si te gusta explorar las sombras detrás de la historia, suscríbete y activa la campana, porque la oscuridad apenas comienza.